Hoy el tema lo voy a enfocar del ayuno como voto. Tantas cosas que uno hace mal como cristiano, ¿no? Y esto a mí me sorprende cómo uno cometió tantos errores y seguramente la gente que nos enseñó a nosotros, a ellos también les enseñaron mal y cometimos una cantidad de errores y de hecho defendíamos esas posturas de error, defendíamos esos conceptos, porque venimos de una generación que escaseaba, digámoslo, la palabra. Pero yo noto como esta generación moderna, es una generación que tiene acceso a la Biblia como nunca antes. En estos días estaba orando y le decía a Dios, estaba hablándole a Dios sobre eso. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham no tenía ningún texto bíblico, Abraham no tenía los evangelios, Abraham no tenía el Génesis, Abraham no tenía nada de la palabra del Señor. Dios lo saca de una tierra extraña, de Ur, de los caldeos, lo saca. Dios se le aparece a Abraham en medio de una cultura que tenía muchos dioses. Ellos eran politeístas. Recuerde que la palabra teos significa Dios. Y entonces Abraham no tenía acceso al conocimiento que tenemos nosotros. Yo creo que Abraham, con todo y que fue amigo de Dios, con todo y que Dios le hablaba audiblemente, yo creo que jamás Abraham dimensionó el conocimiento que usted y yo hoy tenemos de las Escrituras. O sea, saber lo de la cruz, el plan de salvación, conocer el sacrificio de Jesucristo, conocer lo que se llama la palabra redención, conocer la dispensación de la gracia. En Abraham inició una dispensación que es la de la promesa. Abraham es la promesa. Después de Abraham vino Moisés y después de Moisés vino la ley. Entonces Abraham no se imaginó las dispensaciones que vendrían. Abraham no se imaginó que iba a haber un rey llamado David, que otro hombre se llamaría Salomón. Abraham no se alcanzó a imaginar que habrían profetas mayores y menores. Abraham no se imaginó lo de Jonás. Abraham no se imaginó que había un plan, que el Hijo de Dios, el Verbo, se haría carne, vendría a la tierra. Abraham no se imaginó nada de eso. Abraham no escuchó hablar de las calles de oro, del mar de cristal. Abraham no conoció de las trompetas, de los sellos. Abraham no conoció de las pestes, de las plagas. O sea, Abraham conoció a Dios en una dimensión muy personal. Pero le quiero contar que nosotros los cristianos de esta época, Señor, háblame. Mira, hermano, no le pida a Dios que le habla. Vaya a la Biblia. ¿Sabe? La información que hay allí es un banquete para millones de hombres que conocieron a Dios en la antigüedad. Millones nunca por su mente alcanzaron a dimensionar lo que usted hoy conoce. Siéntase afortunado de saber el plan de Dios. Siéntase afortunado de conocer cómo Dios te ama, cómo Dios te salva. Los planes de Dios, conocer a un Dios que es Padre. La gente no conocía a Dios como Padre hasta que vino un Hijo. Cuando vino el Hijo, apareció la dispensación de la gracia. Entonces, a partir de ese momento, todos los seres humanos pueden conocer al Padre, a Dios en esa dimensión. Abraham nunca se imaginó algo sobre el Espíritu Santo. De hecho, usted no encuentra versículos específicos donde Abraham tuviera alguna experiencia directa con el Espíritu Santo. En cambio, nosotros hemos hablado en lenguas, nosotros venimos de una iglesia que nació en Pentecostés, nosotros tenemos al Consolador, nosotros tenemos al que intercede ante el Padre. O sea, somos tan afortunados, pero desperdiciamos tanto ese banquete que Dios nos dejó a nosotros, los de los últimos tiempos. Y los cristianos de los últimos tiempos parecen tristes, parecen pisoteados, parecen débiles, parecen fracasados. Yo me pongo a pensar, si Abraham le creyó a Dios con tan poca información, ¿cómo hubiese sido Abraham que hubiera conocido el plan de salvación, hubiera conocido la derrota de Satanás en la cruz del Calvario, hubiera conocido lo que usted sabe de la palabra? Yo me imagino que este hombre hubiese llegado muchísimo más allá.
Sin embargo, le quiero decir que tenemos la Biblia y como cristianos, o por lo menos me ha pasado a mí, desperdiciamos esa maravillosa oportunidad de aprender, de conocer y de poner en práctica las Escrituras. En ese orden de ideas hemos cometido muchos errores con el ayuno y le quiero contar que a nosotros nos enseñaron que ayunar es un sinónimo de aguantar hambre. Tumbemos eso. Es un paradigma de cristiano viejo. Ayunar es aguantar hambre. Así como tumbamos paradigmas por casi 6 meses, muchos de nosotros pensábamos que el Espíritu Santo, la primera imagen al hablar del Espíritu Santo era una paloma. No es una paloma, no tiene nada que ver con una paloma, simplemente se manifestó así, pero se manifestó como fuego, pero no es fuego, se manifestó como un viento, pero no es viento, se manifestó como lenguas, pero no es lenguas. Hay que tumbar eso. Entonces el Espíritu Santo no es una paloma, el Hijo no está en una cruz, vuelto nada, flagelado, Él está resucitado en un cuerpo que ya no conoce corrupción, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso que ni siquiera sus discípulos lo reconocieron. Cuando usted y yo muramos, le voy a contar una excelente noticia y resucitemos, ya usted se va a ver en su mejor versión, dentadura perfecta, piel perfecta, todo tu ser perfecto, porque Dios te va a poner un cuerpo glorioso, un cuerpo maravilloso. Entonces Jesús, el Señor, no está en una cruz medio anoréxico, no, Él está en este momento empoderado en su trono, está al lado del Padre, a la diestra del Padre. Y tumbemos esa imagen que el Padre es un anciano. No, Él no es un anciano. Dios no envejece. Dios no es un viejo senil que se le olvidan las cosas y que tiene odio por la humanidad. Todo eso nos lo enseñaron la religión y nos enseñaron entonces que el propósito de la vigilia, por ejemplo, vigilia, sinónimo de vigilia, una noche larga, de sueño, de pereza, aburrimiento, que se acabe rápido, que sean las 6 de la mañana. Y nos enseñaron que ayuno es aguantar hambre. En ese orden de ideas, muchos de nosotros ayunamos de manera incorrecta y entonces, como lo hacemos mal, no vemos el resultado esperado. No vemos que lo que esperábamos que ocurriera pasara. Ahora, recuerde que el ayuno no es una camisa de fuerza. Dios no está obligado, si yo ayuno, a concederme lo que yo le pido. Eso es algo que está en la soberanía de Dios. Pero permítame decirle algo antes de que comencemos mañana que me parece muy importante y se llama el ayuno como voto. Y le voy a explicar qué es un voto. Un voto es una obligación asumida voluntariamente. ¿Qué es un voto? Es una obligación asumida voluntariamente. Entonces, el voto tiene 2 características. Primero es voluntario y luego se convierte en obligatorio. Escúcheme. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aunque hemos hecho el llamado a un ayuno congregacional, usted no está en la obligación de hacer el ayuno. No estás en la obligación. Dios nunca me obligará a mí a hacer absolutamente nada. Eso es fantástico de Dios, porque Dios no es un dictador. Dios no es como Stalin, Dios no es como Hitler, Dios no es como Chávez. Dios no es un dictador que oprime a la gente para que lo siga, no. Dios quiere tu amor voluntario, eso es. Ahora, el ayuno como tal es voluntario, pero cuando yo hago un voto, eso que antes era voluntario, ahora se convierte, ¿qué? Obligatorio. ¿Qué significa esto? Que una vez hecho el voto, yo ya no me puedo echar para atrás. Escúcheme. Una vez usted haga un voto delante de Dios, no se puede correr. Problema de mucho cristiano que conozco yo, le hacen votos a la ligera al Señor. Y esto es tan delicado, prometerle a Dios cosas y luego fallarle. Escúcheme, esto te va a traer liberación, esto te va a confrontar. Seguramente esto nos va a ayudar a ser mejores y agradar a Dios. La gran mayoría de cristianos cuando están en un problema hacen votos a Dios. Señor, te prometo que después de que salga del COVID me voy a congregar, que después de que pase esto voy a hacer aquí, después voy a dejar, voy a superar, voy a renunciar.
votos ante el Señor. ¿Cómo es un voto? Es voluntario, porque nadie me obliga, pero luego el voto se vuelve ¿qué? Obligatorio. Entonces, el voto tiene unas características y me gustaría que usted lo anotara por favor allí. El voto es una promesa solemne que hacemos a Dios. ¿Qué es un voto? Una promesa solemne que hacemos al Señor. ¿Qué es un voto? Es un compromiso uno de hacer algo. Entonces yo le digo al Señor, Señor, yo me comprometo, si tú me ayudas, a que voy a hacer tal cosa. ¿Qué es? Un compromiso de hacer algo. Un voto también puede ser ofrecer alguna dádiva o algún regalo o alguna ofrenda al Señor. Por ejemplo, hay gente que dice, Señor, si tú me prosperas, si tú me bendices, Señor, yo te prometo, yo te aseguro, Señor, que cuando llegue la bendición yo tomaré el diezmo y daré más del diezmo y daré la ofrenda de la venta de la casa, de la venta del apartamento, de la venta del carro, de la herencia. ¿Qué estás haciendo allí? Un voto. ¿Era obligación hacerlo? No. ¿Dios te pidió que lo hicieras? No. Pero si lo hiciste, la Biblia dice, cúmplelo. Ese es el problema, por qué mucho cristiano está hoy en una situación paupérrima por su propia boca, porque le prometieron cosas a uno que no se le olvida absolutamente nada. ¿Qué más es un voto? También puedo yo ofrecer un servicio, decir, Señor, después de esto yo voy a hacer esto, voy a ayudar al ancianato, voy a ayudar a los pobres, voy a ayudar a mi familia, voy a ayudar, es un servicio. También un voto es abstenerse de ciertas cosas. Por ejemplo, ¿usted recuerda el voto que había sobre Sansón? Sansón tenía un voto que se llamaba nazareato. Los nazareos eran niños consagrados por sus padres con varias características. Si yo ofrecía a mi hijo Gianmarco al nazareato, significaba que uno, no pasaría navaja por su cabeza, no se cortaría el cabello, como Sansón. 2, este hombre no bebería ni sidra ni vino, no tomaría ni sidra ni vino. 3, nunca se acercaría a un muerto, jamás, estaría lejos de los muertos. 4, estaría al servicio del Señor. Entonces, ¿qué tenía Sansón? Un voto de nazareato. Entonces, un voto puede ser un compromiso de hacer algo, un voto puede ser ofrecer una dádiva, un regalo, una ofrenda, un voto puede ser ofrecer algún servicio o un voto puede ser abstenerme de ciertas cosas. En este caso, el ayuno como voto es abstenerme ¿de qué? De comida, si puedo ayunar, si mi salud me permite ayunar comida, o puedo abstenerme de otras cosas. Yo puedo decir, voy a abstenerme de celular, Señor, porque físicamente, digamos, la persona no puede ayunar comida. Entonces hay una hermana que por cuestiones médicas no puede dejar de tomarse las píldoras, entonces tiene que comer algo, no puede tener el estómago vacío, pero para ella el celular es una cosa adictiva. Entonces ella dice, voy a ayunar celular. Mi esposa hace tiempo cogió y dijo, voy a cerrar el Facebook, y lo cerró. Y como un mes o 2 meses o 3 meses, y lo veía no sé cada cuánto tiempo, y de hecho ya ni lo mira. Cerró Facebook. Voy a ayunar a algo que a mí me cueste, algo que para mí sea un esfuerzo, porque recuerde, no ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste. Dijo Araúna cuando David le dijo, véndeme ese terreno, y Araúna le dijo, te lo regalo, y David le dijo, no ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste. Ahora, como el voto es obligatorio, tiene que cumplirse sí o sí. Como el voto primero es voluntario, luego se convierte en obligatorio, una vez yo adquiero ese compromiso, yo no me puedo echar para atrás. Yo no me puedo echar para atrás. Por eso yo le estoy dando previamente esto, que a nosotros nos explicaban, a uno le decía, ayune, y uno se tiraba al ayuno, y al tercer día uno ya estaba cansado del ayuno, lo hiciste en la carne, lo hiciste haciéndolo mal, era una cosa cargosa, te daba rabia, rompías el ayuno, o decías, nadie me ve, el pastor no me ve, aquí me va a comer esto, y si el pastor me pregunta, digo, sí he ayunado. Sí he ayunado. Engañamos al hombre, le mentimos a Dios, pero Dios lo ve y Dios toma todo tan en serio. ¿Sabe? Permítame leerle algo acerca de lo delicado de hacer votos delante del Señor.
Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Este libro es conocido como el libro del predicador. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6. Eclesiastés 5, 4 al 6. Dice la palabra del Señor: cuando a Dios haces promesa, ¿qué es promesa? Un voto. No tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Qué dice la Biblia? Cumple lo que prometes. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Entonces le voy a poner dos ejemplos. A mí una vez una señora que me escuchaba por la emisora me contactó y me dijo: pastor, ayúdenme a orar, que ella tuvo un accidente en un hospital. Ella trabajaba en un hospital hace muchos años y entonces yo hice una demanda y a mí me va a resultar un dinero por causa de esa demanda. Yo jamás he orado por interés y espero Dios me guarde jamás hacerlo. Sin embargo, le dije al Señor: ¿debo orar por esta señora o no, Dios? Le pregunté a Él. Y sentí que Dios me dijo: acompáñala en oración, y comencé a orar por ella. Y yo sabía que ella no iba a cumplir nada, sin embargo, no sé por qué Dios me dijo que la acompañara. Seguramente necesitaba ese apoyo en oración. Y el proceso fue avanzando y avanzando. Ella me iba contando cómo iba el proceso. Y tenemos esta traba y orábamos y Dios quitaba la traba. Y un día la señora dijo: mire, pastor, cuando esto pase a mí me van a dar muy buen dinero. Y literalmente las palabras fueron: yo voy a enviarle un dinero para que usted se compre un terreno y le haga una iglesia al Señor en Colombia. Y yo simplemente me quedé callado, porque he aprendido que hay gente que habla a la ligera. Resulta que el proceso se desarrolló en unos meses y la última vez que yo supe de la señora, el proceso salió a favor y le iban a dar el dinero, el desembolso del dinero que se le iban a consignar a una cuenta. Y ella me llamó feliz, lloró de todo. Jamás, nunca volvimos a saber de la señora. Obviamente yo tenía el número de ella, nunca la llamé. ¿Qué hizo la señora? Hizo un voto. El problema de esas cosas es que, como hiciste un voto, nadie te lo pidió. Yo no le dije: hermana, ¿quiere que oremos? Hay una cuota. Dios nos guarde de eso. Mercaderes de la fe. Pero ella misma voluntariamente. Por eso es que hay gente que es muy emocional, cristianos almáticos, emocionales, y están eufóricos, están contentos. Y ¿sabe qué, hermano? Yo le prometo que lo voy a ayudar. Y ¿sabe qué, hermano? Cuente conmigo, yo le voy a dar esa casa. Y ¿sabe qué? Yo le voy a dar ese apartamento. Y ¿sabe qué? Yo le voy a sembrar ese carro cuando todo esto pase. Y luego pasó todo y jamás. Y la casa nada, y el carro nada, y la ayuda nada. Ay, ¿sabe qué, hermano? Y cuente conmigo, que es que yo le voy a ayudar a su hijo a estudiar. Y el muchacho se graduó y nunca lo vieron. Pero el problema de eso es que esas promesas quedan andando delante del Señor. Y eso sí que retrasa bendiciones en la vida de una persona. Eso es un factor determinante. Y conozco puñados de cristianos que prometen cosas, prometen, y le prometen a sus hijos cosas, y le prometen a su mujer cosas, y prometen el trabajo cosas, y le prometen a Dios cosas. Ahora sí, el lío es completo. Entonces, ¿qué más dice la palabra del Señor? Capítulo 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Versículo 4. Porque Él no se complace, o sea, no es grato para Dios los insensatos. Cumple lo que prometes. Mire lo que dice el 5.5. Maravilloso. La Biblia no es una camisa de fuerza. 5.5. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Mire que Dios no me obliga a mí a nada, ni a diezmar, ni a ofrendar, ni a hacer vigilia, ni a hacer ayuno. Dios no me obliga a nada. Pero hay gente que dice: Señor, si tú a mi hijo lo sacas de las drogas, yo te prometo que... hermano, estás en serios problemas delante del Señor. Porque la Biblia dice que el voto es voluntario, pero una vez lo hago se vuelve obligatorio. Le voy a poner un ejemplo de voto: el matrimonio. ¿Cómo se llama? Cuando nosotros casamos pareja, ¿no? Eso se miran a los ojos. Son tan lindos, tan tiernos, se miran. Y entonces él saca un papel y le dice: no, desde el día que te conocí, y ta, 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 y ta, 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 y
y tú cambiaste mi vida, y le dice una cantidad de cosas allí en el altar. Pero luego viene, aceptas a Julana de tal en la enfermedad y en la salud, en la escasez, en la abundancia, en los momentos buenos, en los momentos malos. Estarás con ella hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. Y sabe, cuando esa persona dice, acepto, esa persona está haciendo algo que se llama votos matrimoniales. ¿Qué es un voto matrimonial? Una promesa. ¿Alguien te obligó? No, nadie. Pero una vez que yo hago un voto, pasa de ser voluntario a convertirse en ¿qué? Obligatorio. ¿Alguien te está obligando a ayunar? No. De hecho, si no quieres ayunar, no ayunes. Pero por eso, si yo le voy a decir a Dios, yo tengo que pensar esta noche si yo puedo ayunar 21 días. Y yo tengo que decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero ayunar los 21 días y me voy a esforzar por ayunar 21 días. Eso es ¿qué? Un voto. Pero si yo calculo y le digo al Señor, no, Señor, ¿sabes qué? Yo creo que yo máximo puedo ayunar 3 días. Hago un voto de 3 días. Y a los 3 días, si veo que puedo con más, hago un nuevo voto por 3 días. Pero no puedo. Hay gente que dice, no, cuente conmigo, pastor, aleluya. Yo ayuno 21 y siquiera hasta 40. Y no llega ni a 2 ni a 3. Y el voto quedó allí. Entonces la Biblia dice, no hagas promesas. Es mejor que no prometas, porque si prometes, ¿qué hace? Cumple. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar. ¿Qué hace la boca de alguien que promete algo a Dios y no le cumple? Lo hace pecar. Ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya las obras de tus manos. Escuche, ¿qué hace enojar a Dios y qué hace que Dios destruya la obra o el trabajo de tus manos? Prometerle cosas a Dios y no cumplirlas. Una vez un señor que yo conocí tenía un negocio y él fue a dar a la cárcel inocentemente. Él perdió su cédula, se demoró 2 días en poner el denuncio, encontraron esa cédula, en esos 2 días cometieron un crimen y dejaron la cédula de él para involucrarlo. Y sabe una cosa, era un hombre que no tenía para pagar un abogado. Y yo tuve que irlo a ver a la cárcel a ese hombre. Y ese hombre era un moreno grandote, altote, cuajadote. Y no tenía cómo pagar una celda, tenía que dormir en un pasillo. Y tenía 2 mudas de ropa, la que tenía puesta y otra debajo del brazo, metida en una bolsa, porque si la dejaba por ahí se la robaban. Yo no sé si usted alguna vez ha entrado a una cárcel, es una cosa espantosa. Yo me acuerdo que ese día que lo fui a visitar a él, a uno le ponen sellos en los brazos, te ponen un poco de sellos y te dice la guardia, si se te borra un sello de esos, tienes que esperar a que salga todo el mundo, cuenten todos los presos o los privados de libertad y ahí sí te puedes ir para tu casa después de que no falte ninguno. Y yo súper estresado con esos benditos sellos porque uno allá suda, es un calor impresionante. De hecho, un señor súper velludo se le borró un sello de esos, allá lo dejaron. Y estaba yo en esa situación, viéndolo a él en esa condición tan lamentable, porque las prisiones de nuestro país son lugares inhumanos, de hacinamiento, de calor, el ruido, el murmullo de tanta gente. Entrar a un baño de una prisión es una cosa loca. La comida que les dan, eso parece lo que comen los cerdos. Son unas condiciones infrahumanas. Y este hombre estando allá hizo un voto, Señor, si tú me sacas de aquí, Señor, si tú me sacas de acá, yo estoy acusado de un crimen que no cometí. No tenía cómo porque no tenía para pagar un buen abogado. ¿Y sabe algo? Dios escuchó su oración y lo sacó. Pasó 1 año en prisión. Estaba sentenciado como 25 años de prisión. Pasó 1 año y finalmente él sale de la prisión. Y un día cualquiera en la mañana, Dios, no sé por qué, me pone a mí a ir hasta la casa de él. Yo no sabía por qué, pero dije, bueno, Señor, voy a ir a la casa de él. Cuando voy llegando a la casa de él, escucho música, tipo 8 de la mañana, 9 de la mañana, música a todo volumen. Y cuando llego, él está en tremenda parranda tomando a esa hora de la mañana.
Cuando me vio se puso blanco como una hoja de papel y yo fui y le dije, ¿recuerdas el voto que le hiciste al Señor? A eso me llevó Dios a la casa de él. A recordarle que en la mala él había hecho una promesa al Señor. Y hay gente que le ha prometido tantas cosas. ¿Y sabe qué ocurre? ¿Qué dice la Biblia? Yo le estoy hablando a usted Biblia, sana doctrina. Dice la Biblia, no dejes el versículo 6, que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Dios se enoja cuando yo hago un voto y lo rompo. Pero vivimos en una sociedad donde la palabra no vale nada. En esta sociedad la palabra no vale nada. Los viejos, los antiguos, nuestros abuelos, compraban propiedades dándose la mano. Y nos vemos en 3 días allá en el árbol de aguacates a las 6 de la mañana. Listo, allá estoy. Y a las 6 de la mañana debajo del árbol de aguacates terminaban el contrato. Gente que tenía palabra, gente que la palabra, la promesa era honorable. Pero hoy no. El niño le dice al papá, papá, ya se acabó el COVID, ¿cuándo vamos a dar una vuelta? Este fin de semana, hijo. Llegó el fin de semana y nada. No tienen palabra. No tiene peso su palabra. ¿Cuándo me vas a ayudar? ¿Cuándo me vas a dar? ¿Cuándo vas a cambiar? Sí, te lo prometo. Te prometo que este mes, te prometo que este año, te prometo que lo voy a hacer esta semana. Te prometo. Dios, te prometo. ¿Y sabe qué hace estas palabras vacías? Hacen que Dios se enoje. Y yo le estoy hablando es con la Biblia. Ahora, Números capítulo 30, versículo 2. Antes de hacer un voto de ayuno. ¿Qué es un voto? Un compromiso de hacer algo. Ofrecer a Dios una dádiva, un regalo, una ofrenda. Tercero, realizar un servicio. Cuarto, un voto es abstenerme ¿de qué? De ciertas cosas. Eso es un voto. Entonces, el ayuno es un voto. Cuando yo digo, voy a dejar de comer. Y hay gente que dice, ay Señor, yo voy a dejar de comer. Y por allá se meten sus comiditas encaletaditos, escondidos. Tú entiendes, Señor, rompiste el voto, hermano. Ahora yo puedo hacer un voto y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a ayunar a punta de jugos. Y entonces voy a tomar jugos toda la mañana. O Señor, yo voy a ayunar, yo qué sé, comiendo frutas. Y bueno, pues mi voto es raro, pero es voto. Y como frutas. Pero realmente cada uno de nosotros sabe qué le voy a ofrecer al Señor. Ahora, si yo estoy sano, estoy saludable, sería el colmo, pues, que yo ayunara tomando jugos y comiendo frutas. Sería el colmo. Estando sano y siendo una persona saludable. Ahora, ¿qué más dice la palabra acerca de los votos? Números capítulo 30, versículo 2. Escríbalo por favor allí. Números capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Qué dice? Que hará un voto. Y dice que no quebrantará su palabra, pero me llama la atención, dice, hiciere juramento ligando su alma. ¿Qué es un voto? Un juramento donde se liga, ¿qué? El alma. Dice, no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que salió ¿de qué? De su boca. Entonces, seamos cristianos coherentes y seamos cristianos inteligentes. Dios no me obliga, ¿cierto? Dios no me está obligando a mí a nada. Pero entonces yo antes de hablar y comprometerme, primero pienso si lo puedo y lo quiero hacer. En la iglesia teníamos un fenómeno. ¿Quién puede venir este fin de semana a una jornada de aseo? Yo puedo. Cuando íbamos a ver quiénes llegaban, muchos de los que habían dicho que iban a ir, no fueron. No, es que se me olvidó, se me presentó. Mire, cuando yo tengo un compromiso, no hay nada que lo pueda desplazar a ese compromiso. Si para mí se me olvida un compromiso es porque no fue importante. Pero tenemos que aprender como cristianos a tener ¿qué? Palabra. Hermano, yo te pago en 15 días. Pasaron un mes, pasó 2, ni siquiera ni la cara. No tienes palabra. Ahora, dice la Biblia, cuando tú hagas un voto, no quebrantes esa palabra. Proverbios 20:25.
lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. ¿Qué dice la Biblia? Lazo es. ¿Qué es un lazo? Una trampa con lo que se captura algo. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, ¿qué? Reflexionar, como decir, ¿yo para qué dije eso? ¿Yo para qué me comprometí a ayunar si mañana son frijoles calentados al desayuno que quedaron hoy? ¿Para qué dije que iba a ayunar? Entonces, lazo te ata a hacer un voto, ¿qué? Apresuradamente y después de reflexionar. Entonces, ¿cuál es el principio sabio aquí? Primero reflexiono y después hago mi voto o no lo hago. Escúchame, Dios no te va a dejar de amar si no ayunas. Para nada. ¿Acaso el amor de Dios se basa en lo que tú haces? No. Lo que tú haces simplemente es corresponder al amor de Dios, pero nosotros no podemos comprar el amor de Dios porque ni se compra ni se vende y no hay con qué pagarlo. Entonces, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. En 8 años que llevamos en la congregación, a mi gente me ha dicho, pastor, cuente conmigo, le voy a sembrar un aire, aleluya. Le voy a sembrar esto y le voy a sembrar lo otro, por aquí, por allá. ¿Sabe? Cuando eso pasa, yo siempre le digo a la persona, ¿tú reflexionaste en lo que estás diciendo? ¿Tú pensaste bien lo que estás diciendo? ¿Estás de acuerdo con tu mujer o de acuerdo con tu esposo para hacer eso? De hecho, le voy a contar algo curioso. Yo tuve un discípulo que él tenía el pelo largo. Él le gustaba el metal, la música metal. Y él comenzó a asistir a la iglesia y comenzó a ir a la congregación. Y entonces un día él tuvo un sueño. Él le estaba pidiendo a Dios un hijo y entonces en ese sueño Dios le decía, córtate el cabello y tráemelo al altar. Preséntame el cabello. Y él me contó el sueño. Pero como yo sabía que él todavía estaba muy maduro y como yo sé lo que cuesta que crezca el pelo, son años para llegar hasta donde él estaba, yo le dije a él, si tú te lo cortas ahora, en la emoción del sueño y avalado por lo que yo te diga, de pronto la otra semana te vas a estar lamentando eso. De pronto la otra semana vas a estar diciendo, no, ¿para qué me corté el pelo? Y si te arrepientes, pierdes. Entonces vamos a hacer una cosa. Durante un tiempo vas a estar orando para que Dios te confirme el sueño. Y cuando Dios te lo confirme tendrás paz. Y cuando tengas paz, si eso es lo que tú crees que debes hacer, hazlo. Y sabe, cualquier día se cortó el cabello, el tipo quedó mucho más atractivo con pelo corto que con pelo largo, se veía súper bien, llegó con su cabello allí, tipo Sansón, y dijo, lo que Dios me dijo lo voy a dar. Pero su sonrisa no se quitó de su boca ni la siguiente semana, ni la otra, ni el siguiente mes, hasta que tuvo su hijo. No se borró su boca la sonrisa. ¿Por qué? Porque primero reflexionó. Dejemos de ser cristianos impulsivos, almáticos, que tomamos decisiones, que nos comprometemos. Y sí, Señor, ahora que vuelva a la normalidad y esto y lo otro, y no cumplimos. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 al 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. O sea, si yo hago una promesa, no, sí, pago en 10 años, no tardes en pagarlo. Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Si yo no lo cumplo, Dios me lo va a demandar. ¿Qué hubo pues? Y si no lo doy, sería pecado. Versículo 22. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Mire qué lindo es Dios. Cuando te abstienes de prometer, no hay pecado. No prometas. No prometas, no prometas. Y si llegas a hacer un voto, pues cumple. Versículo 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Si lo dijiste,
lo tendrás que pagar. La ofrenda voluntaria que dijiste con tu boca, la tendrás que pagar. Yo le voy a decir algo vergonzoso. Hay un canal donde salen pastores cristianos, me reservo el nombre. Y ellos allá tienen algo que piden dinero o hacen colectas de dinero y hacen que la gente haga voto. Y mucha de esa gente, por el afán de obtener supuestamente un milagro, hacen un voto, dicen, llaman allá a un call center. No, yo no tengo, pero ¿con cuánto me compromete, hermana? A ver, dígame, ¿con cuánto? No, me comprometo con 100,000. La hermana en el momento, en la emoción del momento, llamó, hizo, quedó inscrita allá, pero más allá de eso, quedó registrada delante del Señor. ¿Dios te mandó a que llamaras a ese canal? ¿No? ¿Dios anda publicitándose, ofreciendo milagros en venta? No. Sin embargo, yo creo en el poder que hay cuando yo hago un voto. Yo creo en el poder de una ofrenda. Yo creo en el poder de una primicia. Yo creo en el poder de un pacto, siempre y cuando sea totalmente direccionado por Dios. Pero mucha gente lo hace almáticamente, lo hace en la carne, lo hace en la emoción, porque tienen el agua al cuello. Y como los del canal no son de aquí, sino son de Costa Rica, ¿qué me van a venir a buscar a mí acá? ¿Qué van a venir a tocar a mi casa y decirme, vea, usted no ha pagado lo que prometió? Pero esa palabra que tú diste te ata, hermano. Te ata. ¿Sabe? Ana no podía tener hijos. ¿Y qué hizo Ana? Hizo una promesa. Le dijo a Dios que si le daba un hijo, ella no podía tener hijos, que si le daba un hijo, ella lo consagraría a Dios. ¿Y sabe algo maravilloso? Primera de Samuel, acompáñeme por favor, para que usted vea esto maravilloso. Ana cumplió. Primera de Samuel, capítulo 1, dice el versículo 22. Dice, pero Ana no subió, ya había tenido el niño Samuel, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que yo lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se queda allá para siempre. Usted se imagina una mamá que no ha tenido hijos, que ese era su más grande anhelo, tener un hijo. Le dijo a su marido, yo todavía no lo voy a llevar, lo voy a destetar. No sé cuánto tiempo se demora destetar un niño. ¿Un año? ¿6 meses? ¿2 meses? 2 años, 5 años, pero digo, cuando lo destete lo llevo, para que se quede este niño, ¿cómo? Para siempre. ¿Usted se imagina qué dolor? Versículo 23. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Versículo 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y allí adoró a Jehová. ¿Qué hizo ella? Primera de Samuel 22 al 28. Lo prometido es ¿qué? Deuda. La mujer estéril dio lo más valioso porque se lo había prometido a Dios. Ahora, ¿sabe qué ocurre cuando usted le ha prometido algo a Dios y lo cumple? Dios te da más. Mire lo que dice según Primera de Samuel capítulo 2, versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Qué hizo ella? Prometió un hijo con todo el dolor. Yo no me da el caso de imaginar ese cuadro tan desgarrador, las lágrimas, porque ella dijo, este niño se queda en la casa de Dios para siempre. Ella estaba renunciando a verlo crecer, todos sus procesos naturales. Pero cuando uno promete, hace voto y lo cumple,
Dice que Dios le dio ¿cuántos hijos más? 5 más. 5 más salieron de un vientre estéril. Ahora, voy a terminar con una historia triste. Jueces capítulo 11, vamos a ver el voto de un personaje llamado Jefté. Jefté es el típico personaje que hace voto a la ligera. ¿Y sabe qué ocurre aquí? Este hombre, Jefté, va a ir a la guerra. Va a ir a la guerra contra un pueblo superior. Y Jefté le dice a Dios, voy a hacer un voto contigo, Señor. Si yo voy a la guerra y tú nos das la victoria y yo vuelvo de la guerra, la primera persona que salga a recibirme a mí, a Jefté, la voy a sacrificar para ti. A la primera. Yo creo que él estaba calculando, mi suegra siempre sale de primera a recibirme. Entonces hizo un mal cálculo. Jefté dijo, voy a ir a la guerra. Si tú me otorgas la victoria, yo voy a ofrecer un sacrificio a ti. La primerita persona que salga a recibirme. Jueces, capítulo 11, versículo 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso, hace la claridad, de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Mire qué voto. Dios le dijo, mátame a alguien. Dios es un matagente para estar contento. No. Ese es un voto que el tipo hizo. Gente que hace unos votos descabellados. Votos absurdos y ridículos. Se les ocurrió en una mente infantil. Y Jefté dijo, si me los entregas en mi mano y yo venzo y vuelvo victorioso, la primera persona de mi casa que salga a recibir, la ofreceré en holocausto. Versículo 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová los entregó en su mano. ¿Quién le dio la victoria a Jefté? Dios. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega y las viñas los derrotó con muy grande estrago, y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Por 20 ciudades arrasaron con todo el mundo. Ahora es tiempo de pagar el voto. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Quién le salió a recibir a Jefté? La única, su niña. Con pandero llegó mi papá, Dios nos dio la victoria, ella danzaba. Y Jefté se acuerda. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré, ¿qué? Retractarme. Le di mi voto al Señor. No podré hacer ya nada más. Por eso, antes de iniciar un ayuno, calcule si se va a comprometer o no. Si se compromete, sáquelo adelante. Si no es capaz, no se comprometa. O si no cree que puede, no lo haga. No lo haga. No lo haga. Pero cuando yo a Dios le prometo algo y le cumplo, ese algo, ¿sabe qué pasa? Me trae más bendición. Hay bendiciones promedio para los que no hacen nada. Aquí no estamos hablando del amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. Aquí estamos hablando de bendiciones. Hay bendiciones que vienen para los que son valientes y esforzados. Pero antes de ir a la guerra, yo tengo que presupuestarme
si soy capaz o no. ¿Estás en la obligación de hacerlo? No. ¿Debes hacerlo para que Dios te ame más? No. ¿Me hace mejor cristiano ayunar 21 días? No. Pero seguramente si tú reflexionas esta noche en esta palabra, le preguntas al Espíritu Santo y tomas una sabia decisión, seguramente esa decisión alineada con Dios te va a traer bendición a tu vida. Para finalizar, tengo mucho que decir, pero poco tiempo en transmisión. Para finalizar esto, una de las cosas que más trabajo a mí me costó de la paternidad de Dios fue creer en su palabra. Porque crecí en un hogar donde habían promesas vacías. ¿Promesas qué? Vacías. ¿Y cuándo tal cosa? El sábado. ¿Y para cuándo? Para Navidad, el niño Dios lo trae. Y el niño Dios no traía ni saludos. Entonces cuando yo conocí al Señor y tuve que borrar tantas cosas de mi mente, una de las cosas que más trabajo me costó fue creer que cuando Dios decía algo, lo iba a cumplir. Porque ese no era el concepto en el cual yo me levanté. Y ¿sabe algo? Yo he tratado de enmendar eso con mi hijo. Por eso si yo le digo, yo le voy a contar qué voy a hacer ahorita a las 10 de la noche. Yo tengo ahorita un tiempo de juegos con mi hijo. Porque él antes de la transmisión me dice, papá, ¿y ahorita jugamos? ¿Y sabe qué le digo yo? Sí, hijo. Mire, todo el día hoy estuve volteando en la calle haciendo mil cosas. Estoy como chupo de jardín. Pero por cansado que yo esté en este momento, le tengo que cumplir a él lo que dije que iba a hacer. Y ese niño ha crecido con una dimensión del peso de la palabra, que él sabe que cuando su papá le dice sí es sí y cuando le dice no es no. Si ustedes quiere salir y quedar bien con todo el mundo y prometiendo cosas, no haga eso. Y menos se meta en líos con Dios prometiendo cosas que no va a cumplir. Oremos. Gracias, eterno y amado Dios. Gracias por tu palabra que me trae luz, me da bendición, me levanta, me conforta. En esta hora, Dios de los cielos, yo te quiero pedir perdón por todas las veces que seguramente te he prometido cosas que no he cumplido. Perdóname, Señor. Perdóname porque mi boca me ha hecho pecar delante de ti. Eso ha causado que te enojes y ha causado que destruyas la obra de mis manos. Dios mío y Padre mío, ayúdame a ser como tú. Tú eres un ser que no mientes. Si tú dices algo, lo harás. Ayúdame, Señor, a partir de este momento, a no prometer absolutamente nada. Pero el día que yo haga un voto, primero reflexionar antes de hacerlo y después de hacerlo, poder cumplirlo. A Jefté le tocó perder una hija para cumplir un voto. A Ana le costó entregar a un hijo para cumplir un voto. Señor, no estoy en la obligación de prometerte nada. Pero una vez prometido, sí estoy en la obligación de cumplir lo que te prometí. Hoy te pido que nos ayudes a hacer memoria qué cosas hemos prometido y no hemos cumplido. Qué cosas te dijimos a ti que haríamos, qué cosas te dijimos a ti que nos íbamos a abstener, qué ofrenda dijimos que íbamos a dar, qué servicio dijimos que íbamos a prestar, pero que no lo hemos cumplido. Y ayúdanos, Señor, a partir de este momento, a ser sabios y prudentes con las palabras que salen de nuestra boca. Y aquellos que hagan un voto de ayuno
por 21 días o por 10 días o por 5 días. Ayúdales a cumplir su voto y a poder ganarse esa bendición que hay en aquellos que deciden esforzarse un poco más. Te damos la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén y amén.